Conocí la escuela espiritual hace 2 años. Los mentores realizaron un evento en nuestra ciudad. Vi un cartel en la parada de autobús mientras esperaba el bus. En ese momento estaba sumida en pensamientos agonizantes sobre mi futuro. Literalmente, un mes antes, ocurrieron 2 eventos que me sacaron completamente de mi rumbo. Primero, el divorcio de mi esposo, después de 23 años de vida en común. Y justo después del divorcio, perdí mi trabajo y, con él, la posibilidad de mantener a mi familia. Mi hijo mayor estaba en el 3er año de la universidad y mi hija apenas se estaba preparando para ingresar. No podía imaginar cómo encontraría una salida a la situación creada, cómo podría alimentar y vestir bien a mis hijos. Siempre había soñado con que mis hijos lograran salir adelante, alcanzando todo lo que deseaban. Pero, ¿qué podía hacer yo? Mientras estaba en la parada de autobús, elevé una súplica en mi interior. Me dirigí a Dios. Le pedí que me mostrara una salida a la situación. En ese momento, un sentimiento de confianza en que todo saldría bien surgió en mi pecho, y, obedeciendo a ese sentimiento, levanté la vista y vi ante mí el cartel del evento. Comprendí que había una conexión directa entre mi oración y el cartel que había visto. Era la respuesta de Dios. Llegué al lugar indicado al día siguiente por la tarde. Allí, una mujer de unos 40 años hablaba sobre el programa del evento. Sentí que eso era lo que necesitaba. Solo me sentí incómoda al enterarme del precio del evento, pero luego decidí que sería un pecado ser tacaña, ya que Dios mismo había guiado mi camino. Además, los temas del evento me gustaron de inmediato. Había magia empresarial y magia de Cleopatra, el arte de ser atractiva. También había muchas cosas nuevas e interesantes sobre sanación. Además, deseaba que en mi vida apareciera algo luminoso, espiritual. En resumen, me inscribí en un evento de 3 días. Esos 3 días se convirtieron en un punto de inflexión en mi vida. Finalmente comencé a darme cuenta de que soy la dueña de mí misma y de mi vida. Aprendí los fundamentos de la verdadera enseñanza espiritual y las bases de la moralidad cósmica. Entendí lo que significa no acumular, sino estar abierta a la sabiduría superior, actuar de manera abierta, pero no por mi propio bien. Quería ser más rica, pero más por mis hijos y menos por mí. Quería aprender a ayudar a las personas, incluyendo a los enfermos. Me señalaron el camino. Me dieron algo que no se puede tocar ni nombrar, pero desde entonces lo siento constantemente. Descubrí un secreto importante de la magia. La fuerza del deseo, unida a la conexión con la sabiduría superior, hace maravillas. Pero lo principal es lograr una pureza interior que permita una verdadera conexión. Para ello hay que hacer muchos sacrificios. La fuerza divina sabe lo que necesito. Lo más importante es administrar bien el dinero. Recordé que ahora tenía el correo electrónico del servicio de soporte y atención. Inmediatamente escribí una carta. En ella hice un pedido de meditaciones y de un cristal mágico que tanto quería adquirir en el evento. También pedí que me informaran sobre dónde y cuándo se llevaría a cabo el próximo evento. Pronto recibimos una respuesta, junto con enlaces a los materiales espirituales de la escuela. Resultó que, cerca de nuestra ciudad, el próximo evento sería dentro de un mes, y me dieron el número de teléfono de una mujer que se encarga de la organización de ese evento. Con ella podría aclarar cualquier información y el lugar de reunión. Me sentía irresistiblemente atraída al evento. También me invitaron a asistir a un grupo en la ciudad donde se llevaban a cabo clases de yoga, meditaciones y diversas prácticas espirituales. Junto con mis hijos, comenzamos a ir allí 2 veces a la semana. En casa, decidimos practicar yoga con los niños, además de darnos duchas frías y meditar al son de la música de transformación. Nos gustaba mucho nuestra nueva rutina, aunque a veces teníamos que esforzarnos y obligarnos, pero sentía cómo nos convertíamos en una familia espiritualmente unida y feliz. Y aparecieron nuevos compañeros con ideas afines. Se acercaba la fecha del evento, y con la mujer llamada Natalie obtuve la fecha y el lugar exactos. Pero justo entonces, como si fuera una mala suerte, recibí una citación judicial. Comenzó el proceso de divorcio. ¿Qué hacer? Entonces pensé que si no podía ir, que mis hijos fueran en mi lugar. Para ellos, eso era igualmente importante, y yo rezaría para que aprendieran todo allí. Por supuesto, supuse que cambiarían allí y que muchas cosas las verían de otra manera, pero no me preparé para tales cambios. Cuando los niños volvieron, estaban llenos de energía y resplandecían.
Apenas cruzaron la puerta, me dijeron que los habían invitado a un lugar especial, energéticamente poderoso, durante 6 meses para un profundo desarrollo espiritual y autoconocimiento. Mi hijo y especialmente mi hija me pidieron que los dejara ir y que pagara la suma necesaria. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Les pedí que me contaran más sobre el evento. Hablaban con entusiasmo y estaban tan activos que se interrumpían entre ellos. Me alegró saber que todo iba bien para ellos. Pero luego llegó una larga noche de insomnio. Pensaba en lo cruel que era el destino conmigo. Mi esposo me había dejado y ahora mis hijos querían irse, dejándome sola por 6 meses. Qué difícil es luchar en soledad. Siempre conté con el apoyo de mis hijos, pero luego recordé que para conectarme con la fuerza divina se deben hacer muchos sacrificios. Comprendí qué espantoso egoísmo me hacía retener a mis hijos para mi propia tranquilidad, impidiéndoles crecer y desarrollarse. Ellos deben encontrar y elegir su propio camino. En resumen, por la mañana comencé a preparar a mis hijos para el viaje, y entonces recordé que hoy era la fecha de la que habló la mentora durante la sesión de adivinación. Así que la segunda parte de la profecía se había cumplido y tomé la única decisión correcta. Reuní a los niños, les di dinero y ropa de repuesto para cualquier eventualidad. Los llevé a la estación, los subí al tren y los bendije de todo corazón. Mientras regresaba a casa, me venía una avalancha de información sobre cómo actuar a continuación. Lo más importante era que necesitaba reunir a personas interesadas en el conocimiento espiritual y formar una comunidad. Decidí organizar en mi casa clases regulares de meditación, y todo debía comenzar con anuncios en el periódico. Me dediqué a la publicidad. Di breves anuncios en diferentes periódicos con mi número de teléfono. Luego comencé a asistir a diferentes reuniones religiosas, convenciendo a la gente para que se uniera a mi grupo, explicándoles la superioridad de la gran enseñanza sobre las menores. Algunas personas me escuchaban, mientras que otras se apartaban o incluso me juzgaban. Pero seguí insistiendo. Comencé a dar consejos a diferentes personas y a ayudar en lo que podía en ese momento. Poco a poco, cada vez más personas empezaron a venir a mi casa, y cuando organicé clases regulares para el grupo en mi hogar, olvidé por completo lo que era la soledad. Sentía como la fuerza divina me apoyaba. El caso del divorcio en el tribunal se suspendió debido a la enfermedad del juez. Intentaba no pensar en eso. Pensaba en lo que contaría a la gente al día siguiente en las clases. Un mes después recibí mi primera carta de mi hija. Ella me contaba cómo iba su formación. Al principio, le fue difícil adaptarse a la estricta rutina. Mi hijo tampoco se liberó de sus viejos hábitos de inmediato. Poco a poco, aprendió a concentrarse en las prácticas y en la nueva información que recibían de los mentores. Los conocimientos se impartían de una manera tan amplia que a veces se sentía perdido y no sabía en qué debía concentrarse primero. Mi hija escribió que había conocido a personas tan interesantes que nunca había visto en su vida, y los mentores eran superhombres. Leían pensamientos y lo veían todo. Si mi hija se sintonizaba con su mentor antes de dormir, él venía en sus sueños, respondía a todas sus preguntas y le transmitía sabiduría. A mi hijo lo trasladaron a otro departamento donde estaba aprendiendo intensamente técnicas de astro karate. El mentor dijo que era un futuro guerrero que lucharía contra las fuerzas oscuras y llevaría la voluntad de la escuela al mundo. Terminé de leer la carta y pensé, el hijo tomó una suspensión de estudios en la universidad. Terminará cuando regrese a la ciudad, en 6 meses. ¿Y qué pasa con mi hija? Con un diploma, la vida será mejor. Estuve pensando en escribirle y preguntarle. Entonces, a los 5 días recibí un mensaje de ella. Mamá, no te preocupes, me estoy inscribiendo en la universidad a distancia. Más tarde supe que los mentores habían leído mis pensamientos
y al hablar previamente con el rector de la Universidad Económica, le ofrecieron a mi hija estudiar a distancia. Luego dijeron, escribe a tu madre para que no se preocupe. Después de eso, decidí que no me distraería más con esos pensamientos. La fuerza divina siempre ayuda a quienes le sirven y creen en ella. Mientras esté con ella, no me sucederá ninguna desgracia. Mi grupo crecía no día a día, sino hora tras hora. Después de todo, en nuestra escuela hay tantas meditaciones y prácticas interesantes. Cada vez ofrecía algo nuevo y fascinante. Creé un ambiente ritual en casa. Había amuletos mágicos y pinturas por todas partes, yantras, íconos, quemaba incienso y constantemente sonaba la música de transformación. Los familiares venían y decían que me había vuelto loca, pero yo miraba su vida, escuchaba sus conversaciones y me quedaba en silencio sobre quién de nosotros está realmente loco. Apenas hay un problema o alguien se enferma, de inmediato corren hacia mí. Ya me he acostumbrado a tales cambios. Sin embargo, no esperaba nada distinto en el tribunal. El juez me preguntó cómo pensaba vivir con mis hijos, y yo dije, Dios nos ayudará. Mi esposo tardó en dar una razón por la cual quería divorciarse de mí. Se quedó en silencio y con expresión sombría. El juez insistió. De repente escucho, porque es un tonto ciego, dijo él, y salió del edificio del tribunal. Me quedé atónita, sin saber qué hacer. No tenía nada que hacer en el tribunal. En realidad, no tenía intención de divorciarme. Cuando llegué a casa, mi esposo me recibió en la puerta con flores. Perdona, me dice, por haber estado torturándote a ti y a mí mismo en vano. Y yo le digo, te aceptaré de nuevo si me ayudas con el trabajo del grupo. Así fue como comenzamos a vivir y trabajar juntos. Aunque mi esposo no entendía muchas cosas, es difícil explicarlo todo de inmediato. Lo estoy preparando para que vaya al evento. Allí aprenderá más rápido. Todo iba bien para nosotros. Pero entonces apareció una secta en nuestra ciudad. Ellos se dedicaban a la brujería y a la magia negra. Comenzaron a hablar mal de nosotros. A mí no me dolía, pero estaban engañando a la gente y desviándola del camino espiritual. 3 personas de mi grupo se fueron allí. Mi esposo fue a hablar con ellos, pero no lo escucharon. Al día siguiente encontramos sal debajo del umbral. Luego incluso empezaron a arrojar huesos de cementerio. Yo me dirigía en oración al maestro, pidiendo protección y apoyo. En un sueño, el maestro vino a mí y me dijo que no tuviera miedo y que continuara realizando las clases. Así lo hice. Pasaron 6 meses sin que me diera cuenta. Mi hijo regresó fuerte y guapo. Después de que él llevó a cabo una clase en nuestro grupo, todos empezaron a llamarlo de usted. Era como un mentor. Él emitía un poderoso flujo de energía. Mi hija decidió quedarse allí hasta terminar la universidad. Y luego ya se verá. La chica ha encontrado su camino. Ella realmente quiere convertirse en mentora o sacerdotisa. Allí está mejor que en cualquier otro lugar. Mi hijo, al averiguar más sobre la situación, decidió enfrentarse a esa secta oscura. Pasó toda la noche realizando rituales con gritos y movimientos bruscos. Al día siguiente reunió a todo nuestro grupo y fuimos a confrontarlos en su campamento. Entramos en su sala, que habían alquilado para sus reuniones. Justo estaban a punto de hacer algo contra nosotros. El hijo le dijo en voz alta al sacerdote principal de ellos que si él, junto con su grupo, no se arrodillaba en este momento ante sus padres, enviaría un rayo de energía egregórica para su aniquilación. Por un momento se quedaron desconcertados y luego comenzaron a reírse y a amenazarnos. Entonces mi hijo unió las manos en silencio, entrelazando los dedos de una manera especial frente a sí mismo. Se hizo un silencio. Todos esperaban a ver cómo terminaría todo, pero no pasó nada. Nos fuimos
y solo al día siguiente supimos que todos estaban en el hospital con el diagnóstico de disentería. Todos nos sorprendimos. Comenzamos a preguntarle a mi hijo qué había hecho. En la reunión explicó a todos que había arrancado los tentáculos de sus capullos, ya que ellos usaban esos tentáculos para atraer a espíritus malignos. Tuvieron tiempo para arrepentirse, y si lo hubieran hecho, habrían conservado los tentáculos de la intención. Pero no lo hicieron y recibieron el golpe. Después de tal operación mágica, deberían tener algún trastorno estomacal durante alrededor de una semana. El hijo, dirigiéndose al grupo, agregó que ahora somos una comunidad espiritual. Hemos pasado por el bautismo en una batalla astral y hemos demostrado nuestra lealtad a la gran escuela espiritual. Aunque no hicimos nada en ese momento, aún así nos sentimos partícipes de la victoria sobre los enemigos de la escuela. Pasó el tiempo. Nuestra comunidad se desarrolló y se enriqueció con nuevas individualidades. Los mentoros de mi hijo lo enviaron hacia el sur para ayudar en la organización de una serie de eventos. La hija escribe que pronto habrá una iniciación como sacerdotisa y que tendrá un nombre espiritual. Estoy feliz por mis hijos. Soy feliz en la tarea que realizo con mi esposo. No necesito ningún otro trabajo. Sé que lo que hago es necesario para la gente y para la fuerza divina que me da todo lo que he soñado. Y estoy especialmente feliz al pensar que mis hijos participan activamente en el proceso evolutivo de la espiritualización de nuestra tierra. En estos tiempos extremos, cuando el destino de todo el planeta está en juego, es muy importante que el conocimiento de los ángeles y los espíritus luminosos se difunda lo más rápidamente posible por todo el mundo y llegue a miles de personas. De esta manera podemos cambiar el futuro de toda la humanidad y por ello nos dirigimos a ti, amada alma de luz. Difunde el conocimiento de nuestros sabios libros y películas. Comparte enlaces a vídeos y dibujos animados, todos disponibles y gratuitos. Invite a las mujeres a prácticas individuales y seminarios presenciales y en línea. Así, el gran espíritu de luz te ayudará a ti y a tu familia. Dirigirá una enorme cantidad de energía para cumplir todos tus deseos. Los espíritus luminosos y los ángeles te ayudarán a ti y a tus seres queridos en toda situación. Un hilo de luz y amor sale de tu corazón y llega a los corazones de las mujeres sedientas. Así comienza la creación de la bondad y la difusión del conocimiento iluminado en todo el mundo. Sé parte de la misión de luz. Ayuda a la gente y Dios te ayudará.